Para dibujar esta pose de niña o de niño, porque los pasos son los mismos, son iguales, vamos a repetir o acordarnos de procesos que ya hemos aprendido en ilustración, en figurín femenino que hicimos en segundo ciclo, que es como que la base también de este curso, ¿no? Es muy importante que antes que nada tracemos siempre la línea de equilibrio. La línea de equilibrio era esta línea que nos decía de que yo con una regla tengo que trazar primero marcando y ubicando sobre la misma fotografía de la niña o la imagen de la niña, viendo más o menos por dónde va el movimiento de su cuerpo, ubicar, ¿no?, en la ropa de baño dónde estaría ubicada su zona pélvica y la dibujo como una pequeña V. Luego pongo la regla de manera recta, haciendo ángulo de 90 grados con respecto al piso. Eso es lo más importante. Entonces yo voy a marcar una línea recta que va a pasar por la mitad de la zona pélvica y que va a ser en la parte inferior, ángulo de 90 grados con respecto al piso. ¿Cómo es el ángulo de 90 grados? Que yo forme una L, ¿no? 90 grados. Ese es el primer trazo que yo tengo que hacer, con el cual yo tengo que identificar mi trazo. Luego de eso ya estoy preparada pues para empezar a hacer todo lo demás en el cuerpo de la niña, ¿no? La idea es poder trazar los ejes para construir el monigote. Una vez que yo tengo esta línea que se llama para mí línea de equilibrio, ya, si quieren lo trazan con otro color o con el estilógrafo que mejor, con el que mejor trabajen, pero que no se distraigan de lo que están haciendo. Cambio de color en el caso de la columna vertebral. La columna vertebral pasa siempre por el medio del cuello, no en el mentón, porque la chica puede tener la cabeza girada, volteada, sino que ubico el cuello, que es muy pequeñito en los niños, marco la mitad de ese cuello, paso por la mitad de su pechito, que sería esta parte justo de ahí del bikini, el ombligo y llegar hasta la zona pélvica. Eso para mí es muy importante y yo lo que voy a hacer aquí en este caso es, yo sé que eso es una curva, ¿no? Pero siempre hemos quedado en que de ombligo a zona pélvica yo voy a marcar una línea recta. La línea recta es una línea que, o sea, esto no va a ser con curva ni con movimiento. Lo que tiene sí un poco de movimiento va a ser esta parte de acá. Una vez que está esas dos líneas, línea de equilibrio y la columna vertebral, yo ya puedo hacer los trazos horizontales, que serían los trazos de hombro. ¿Cómo lo ubico? Con el lápiz primero, si tengo miedo, ubico articulación de hombro. Como es una pose frontal, siempre tiene que ser simétrico, es decir, no es donde termina el hombro, es como donde se articula el hombro. Y empiezo a lanzar los ejes. Siempre comienzo con los ejes de abajo para arriba para no fallar. Y cuando lanzo el eje de hombros, cintura y cadera, me voy a acordar en primer lugar de que el ombligo el ombligo que está acá siempre está un poquito más abajo de mi cintura, entonces mi cintura debe ser a esta altura más o menos. Entonces, entre mi cintura y mi zona pélvica está mi cadera, ahí, y esa es la línea donde yo voy a hacer con mi reglita así esto, porque si no lo puedo hacer yo, tengo que buscarme una escuadra. Entonces busco escuadrar con la línea recta que acabo de hacer y marco el eje de la cadera. Entonces ahí termino la proyección y escuadro. Ese es mi eje de cadera y mi eje de cintura es idéntico. Prolongo, subo y marco un eje. ¿Cuál es la situación con la cadera y el hombro? Que la cadera de los niños es muy parecida a la cintura, no hay tanta diferencia, ¿no? Con los hombros vamos a hacer lo mismo, vamos a lanzar el eje según los puntos que hemos marcado, ¿no? Entonces debemos evitar que eso sea muy cinturita. Si es en niñas, poquito, en hombres casi nada, pero siempre hay que equilibrarlo. Entonces, cuando ya tenemos eso, nosotros podemos cerrar anatómicamente. No hay eje de busto porque a veces es
no es notorio en los niños o en las niñas, y solo cierro así. Le hago aquí la parte del calzoncito faja y luego con otro color de lapicero marco para evidenciar el cambio del proceso. Empiezo a dibujar las articulaciones. Para dibujar las articulaciones me salgo un poco del enfoque y empiezo a marcar. Acuérdense que los hombros son esferas medianas que siempre están hacia abajo más que hacia arriba. Es el mismo proceso que hacíamos en segundo ciclo. Codos, muñecas, codos, muñecas. De aquí hacia la cadera divido en 3 espacios. En el tercer espacio superior ahí marco mi cadera. Divido en 3 espacios. En el tercer espacio superior ahí marco la articulación de mi cadera. La pierna de equilibrio de esta niña está en esta pierna. Entonces marco donde veo su rodilla. Marco una esfera. Marco una esfera. Y ubico tobillos. Ubico tobillos. Entonces, en brazos yo lanzo recto. Recto, siempre recto, y en piernas sí, más bien un poco curvo en los muslos y pantorrillas. Curvo y recto, siempre al centro de la esfera. Curvo y recto, siempre al centro de la esfera. Curvo y recto, curvo y recto. Aquí dibujo el piecito, me ayudo un poco con la guía de la forma del pie de la imagen del niño o de la niña. Y aquí en la mano, si la mano está como que fácil de imitar, la utilizo. Si la mano está muy compleja y no se ve, la transformo, por ejemplo en esta que está como muy puñito, la transformo y le hago una mano como que más así, en movimiento clásico de poses de mano, ¿no? Que yo siempre hago. Luego marco la cabeza, que marco como que acá el mentón. Y no me voy hasta toda la cabezota, sino como que marco la parte del rostro. A veces se va a ver más redondita la cara, a veces se va a ver más, más ovalada. Ustedes hagan un óvalo con confianza. Es más grande de lo que estamos acostumbrados a hacer, así que es normal de que se sienta, ¿no? Eso es la primera parte del trazo para los figurines, tanto de niño como de niña, tanto de kids como de toddlers, no hay ninguna diferencia.